Panolti, sino a todos. Encontré esta playeruca, ya tiene su tiempito, pero mira, Panolti. Para que quede clarito que mi saludo siempre ha sido así, porque de verdad sigo leyendo, sigo viendo lo que sucede y me doy cuenta que hay un plan muy siniestro para todo este tema de la memoria. Fíjense, sabemos que en el virreinato se hizo la primera gramática del náhuatl y de todas las demás lenguas indígenas, y ahora resulta que, por ejemplo, sale la 4T, la judía, con su amiguita, la de labios inyectados, ¿cómo se llama esta? La Brugada, ¿no? Sí. Una mujerzuela ahí, lame huevos ahí del Andrés Manuel, que así fue como llegó a los cargos que tiene. Y resulta que, pues, para todas estas personas, ellas están tratando de escribir una nueva narrativa en donde solamente el náhuatl es lo importante. El náhuatl, yo empecé a decir Panolti porque la zona en donde yo nací, que es Córdoba, era en el mundo prehispánico de influencia náhuatl. Después, bueno, pues el castellano. Pero, pues como el virreinato no tuvo problema con las lenguas, yo decía, bueno, pues, ¿por qué no voy a decir Panolti, no? O como decir en chinga, Shimoline, ¿no? Entonces tiene ese sentido. A lo mejor estuviera yo en otro lugar, pues hablaría en esa lengua. A lo mejor en Yucatán pues, sería saludar en maya, pero aquí lo hago por esa lógica. Esta zona, las grandes montañas de Veracruz, eran de influencia náhuatl. Entonces, por eso lo digo. Pero estas mujeres quieren hacernos creer que todo México era náhuatl, ¿no? O sea, que era de los mexicas. Pobrecitas estúpidas. Y culeras, porque en realidad saben lo que están haciendo. Estaba yo leyendo un libro que ya terminé sobre el sindicato de inquilinos, sindicato revolucionario de inquilinos del puerto de Veracruz, que tuvo algunas subsedes, pero en ese libro se hacía referencia a otras notas que publicaron otras personas, porque no hay mucha documentación de todo eso acontecido. Entonces resultaba que ahí hablaban de unas nixtamaleras, unas molineras que son precursoras del feminismo en Veracruz. Bueno, en realidad peleaban lo que todo el mundo peleaba en aquella época, o sea, más salario, que las viviendas no fueran tan caras, o sea, ¿cómo ibas a pagar 120 pesos mensuales ganando 2 pesos al día con una comida corrida de 2.50? Pues estaba medio complicado. Entonces entendías eso, pero me quedé pensando, esa narrativa resulta que se basa sustancialmente en lo publicado por el periódico El Dictamen. Y acuérdense que quien se apropia de la narrativa se apropia de la historia, y quien se apropia de la historia se apropia de tu identidad y de tu manera de ver el mundo. Entonces, estas mujeres de las que les hablo, la judía y la otra centroamericana, pues resulta que están reescribiendo todo. Por ejemplo, para las escuelas preparatorias y universidades se permite vender agua fresca, de sabores así de fruta, agua simple, champurrado, atole. Café no. Café no está dentro de la política educativa del país. Eso va el mensajito para todos los cafetaleros pendejos que se los dije. O sea, saquen al gobierno de la ecuación porque el gobierno no es su amigo. Entonces, imagínate tú, todas las cafeterías que hay en preparatorias y universidades y ahora no pueden vender café porque la 4T dice que no vendan café. A ver si los campesinos dejan de ser tan idiotas, tan retrasados mentales y se dan cuenta de lo que está pasando. Les están dando una ayudita por acá y están cerrando una llave de un mercado gigante en el país. De verdad, si son un poquito racionales, verían el grado de daño que se va a hacer a la economía del café en todo el país por esa medida. Porque obviamente el café hace a la gente inteligente y crítica, y eso no le conviene a los totalitarios. Entonces, bueno, pues esta narrativa, desde que apareció la internet, desde que apareció Facebook, desde que apareció todo esto, y que hay medios digitales, o sea, alguien hace una página que se llama periodismo digital, o no sé, reportajes importantes, o no sé, cualquier pendejada, y con eso ya es un medio, no es un medio de comunicación, es una página para extorsionar gente a través del golpeteo pedorro y bajo, ni siquiera es análisis político. Pero a lo que voy es que de ese movimiento de 1919, de 1922,
anarquista del puerto de Veracruz. Se sabe muy poco y las versiones son las del dictamen. Actualmente, imagínense ustedes, imprimes tus fotos, las que subes a Facebook, las imprimes, ¿no? Entonces se van a borrar. Si de pronto pierdes tu cuenta, se acabó tu memoria. Ya no tienes manera de saber que tenías. Del celular, cada 30 días se borran. Si no imprimes tus fotos, ¿cómo vas a saber cómo era tu hijo? Ah, pues lo tengo en el teléfono. ¿Y si te lo roban? Entonces, la memoria contemporánea, en la narrativa contemporánea, lo voy a poner en un caso muy claro, que pasa a nivel nacional, pero pasa, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba. Si nosotros viajáramos en el tiempo 100 años, así como estoy leyendo yo los acontecimientos de hace 100 años, y buscáramos algo que nos informara qué sucedía en esta época, lo siento, cordobeses, la única fuente que habría de las noticias de lo que ocurre sería el buen tono, porque es el único medio impreso. Entonces, todo lo demás se va a perder. Entonces, todo lo que acontece se va a olvidar y lo único que va a tener valor en narrativa histórica es lo que diga el buen tono. ¿Tú crees que el buen tono representa todos los acontecimientos, todas las versiones y todos los intereses de todos los habitantes de esta región? Quien se adueña de la narrativa, se adueña de la historia. El que está moldeando la historia hoy se llama José Abella, porque no hay nadie más que esté publicando cosas. Por eso es importante publicar libros, para que cuando viajes tú en una investigación hacia el pasado, te encuentres versiones distintas de gente además con seriedad, pero no de escándalo, de golpeteo. Entonces es muy triste ver que de esa época tan importante en el puerto de Veracruz, que venía de un gran apogeo del porfiriato, y de pronto se duplica la población y de pronto hay grandes movimientos políticos, sociales y culturales, prácticamente no tenemos nada más que la versión que los medios de comunicación quisieron dar en su momento, respondiendo a los intereses de los que pagaban la publicidad o de los que les daban su chayote. Así las cosas. ¿Estás tú dispuesto a seguir creyendo en todo esto que te han dicho del pasado, en los libros de texto? ¿Y qué tanto estás dispuesto a que la historia dentro de 100 años de Córdoba sea solamente lo que diga el buen tono? Publícalo, difúndelo, imprímelo. Es importante que lo hagas. Así que, ya lo sabes, ponte atento porque el que se adueña de la narrativa, se adueña de la historia. Taxocamatemiac. Ade.